Hola, mi nombre es Alexa González Lara, estoy cursando el segundo semestre de Mercadotecnia y este es el video para la tarea 3 de manejo de información y datos numéricos. Y bueno, ¿cuáles son las tres formas básicas del pensamiento y cómo las explicaría? Básicamente son tres: los conceptos, que son encontrar similitudes entre un conjunto de personas o bien como las características principales de ellos; las proporciones, que básicamente es buscar la causa y la consecuencia de alguna situación en particular; y el razonamiento, que es haber utilizado conceptos y proporciones para poder llegar a una conclusión afirmativa de algún tema. Luego, ¿cuál es la definición de concepto? Y de acuerdo a la filosofía tradicional, ¿y cuál es la diferencia de las simples imágenes o representaciones sensibles? Bueno, pues según la filosofía tradicional, se le define como un concepto a la representación mental de las notas que se consideran como características de un objeto o una serie de objetos. Y la diferencia entre, básicamente esas dos es que un concepto es una representación intelectual y, como ya se mencionaba en la pregunta, las imágenes son representaciones sensibles. Ahora, la diferencia entre concepto y término es que el término es una herramienta que nosotros utilizamos para describir al concepto, y pues el concepto es la definición que le damos a un objeto determinado. Luego, si los conceptos no brotan espontáneamente y más bien son producto de operaciones, ¿en qué consisten dichas operaciones? Y bueno, estas consisten en tres: es básicamente la observación, abstracción y reflexión, las cuales nos dicen que debemos de observar detenidamente el objeto que queramos estudiar, aislar como los aspectos más importantes de ello y en base a eso reflexionar sobre cómo podemos mejorar el conocimiento que hemos adquirido. Luego, al igual que las clases, los conceptos tienen dos propiedades: extensión y comprensión. ¿En qué consiste cada una? La extensión consiste en la clase de individuos y determina la comprensión del propio concepto, y la comprensión es la nota o el conjunto de notas características de un objeto o una clase de objetos. La pregunta 6 sería: explica con tus propias palabras la ley de variación inversa que aplica a los conceptos y por un ejemplo. Esta ley nos dice que al aumentar la comprensión disminuye la extensión, por lo tanto podemos definir que son inversamente proporcionales. Un ejemplo puesto en una vida cotidiana sería que cuando vamos en una bicicleta a algún lugar y pedalemos más rápido, tardamos un menor tiempo en llegar a algún lugar o quizás a algún sitio. Escribe un ejemplo por cada tipo de relación que puede existir entre conceptos. La subordinación es básicamente cuando, un ejemplo podría ser cuando hablamos de los primeros 5 números primos, el 2 se encuentra subordinado ya que pues es número par. De coordinación vendría siendo básicamente los animales ovíparos y vivíparos. Sin relación es si habláramos de gastronomía y básquetbol. Y con igualdad de extensión es básicamente el poder decir los hijos de mis padres y mis hermanos, que viene siendo lo mismo. Luego, además de las palabras o grupos de palabras, ¿qué otro símbolo puede desempeñar la función de términos? Estos fueron los que encontré en la lectura, que eran los símbolos matemáticos, los químicos, otros símbolos creados por nosotros mismos, las palabras o grupos de palabras que utilicemos para ello, y cualquier otro signo que evoque un concepto. ¿Y qué significa? Explica las funciones de significación y designación de un término. La significación es la comprensión del concepto y el que está en discusión, y la designación es la extensión del mismo concepto. Y ya para finalizar, ¿qué tipo de términos existen y cuál es el término más importante? En este caso, los que encontré en la lectura fueron tres: los unívocos, que significa que tienen la misma significación. Un ejemplo que venía era el de el átomo, que no importa cuánto lo cambies, un átomo va a seguir teniendo el mismo significado, sea como lo queramos ver. Luego están los equívocos, que pueden tener distintos significados dependiendo el contexto que esté a tratar. Y luego también están los análogos, que son los que son gramaticalmente iguales, pero tienen algo parecido y a la misma vez se difieren.
En el libro creo que venía un ejemplo de la palabra triste, de cómo alguien, no sé, puedo decir, Emiliano está triste, y también utilizar la palabra triste como ese cuadro es triste. Entonces ahí cambia. Y el que era más importante también era uno que yo continué leyendo en la parte de abajo, que es el lógico, ya que este es el que brinda la base como para que existan conceptos fundamentales y elocuentes. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.